conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 21. Impactos y desafíos de la reforma eléctrica en la hacienda pública. Quiero saludar a nuestros compañeros diputados y diputadas, principalmente de la Comisión de Energía, también de Medio Ambiente y de Puntos Constitucionales, que están más próximas al tema porque estamos responsabilizados de hacer el proyecto de dictamen después de ponderar todo lo que ustedes nos digan, todos sus puntos de vista, y después de que nosotros lo discutamos a profundidad, como decía hace un momento. México, como una de las 14 economías más grandes del mundo, no puede darse el lujo de arriesgar la seguridad energética en un monopolio organismo de Estado. Ninguna economía avanzada lo hace. La reforma que necesitamos es la que centra su atención en el bienestar de la población. No más contaminación que merme la salud y cobre injustamente vidas de la población. Esto significa dotar a la hacienda pública del espacio para permitir que el Estado disponga de los recursos suficientes para cubrir el costo de materializar los derechos humanos. Por lo tanto, el objeto de la reforma no puede ser CFE como un fin en sí mismo. Por fortalecer a la CFE, no debilitemos a la hacienda pública. Dada la amenaza del calentamiento global y la importancia de crecer, el desafío financiero para México es de tal magnitud que todo lo que aleje y reste inversión es un suicidio. CFE tiene un gran respaldo de los inversionistas, ¿no? En nuestro plan de negocios tenemos una inversión prevista de 580,000 millones de pesos para los siguientes 6 años, ¿no? La mitad está prevista para generación, una cuarta parte está prevista para distribución y el 21% para transmisión. Y también tenemos otro porcentaje que está previsto para otros. Y tenemos fuentes de financiamiento que hacen posible que no pongamos en ningún problema las finanzas públicas. Una parte importante va a ser financiado con recursos presupuestarios, alrededor del 57%, otra parte cercana al 30% con recursos no presupuestarios y otra parte que estaríamos utilizando el esquema que hemos usado, que es el de PDIREGAS con el 13%. La iniciativa atraviesa 3 aspectos clave para el futuro de nuestro país y cada uno de ellos incide a su vez sobre la política fiscal y su fortaleza para contribuir a la estabilidad de nuestro país. Me refiero a las ventanas de crecimiento que nos ofrece el TEMEC con relación a la atracción de inversión en diferentes industrias. También a las calificaciones de deuda, sin olvidar que CFE, hoy por hoy, a diferencia de Pemex, es un emisor con grado de inversión y esa categoría está ligada a la fortaleza del gobierno federal. Finalmente, y no por resultar menos valioso, hay que recordar que los mercados financieros transitan de forma acelerada a la adopción de principios ESG, cuyo enfoque resalta la sostenibilidad de largo plazo en proyectos productivos y, por ende, a la fortaleza de los ingresos que el gobierno puede capturar a través de su sistema tributario. Nuestro compromiso, si existe, debe estar con el futuro de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Está en nuestras manos heredar una contrarreforma que destierre los principios de responsabilidad fiscal que como sociedad hemos construido por décadas o, si así se decide, una reforma que garantice una evolución de las finanzas públicas con apego a los principios más elementales de sostenibilidad. Nos encontramos en un sistema eléctrico que tiene características oligárquicas, y esto no es un discurso vacío. Si le dan a la siguiente, por favor. ¿Por qué tiene características oligárquicas? Porque gracias a las reformas del 92 y del 2013 se aliaron en un gran conjunto monopolios privados y grandes consumidores de electricidad. Esto generó que las condiciones del mercado fueran desiguales y ha generado que paulatinamente la sociedad mexicana tienda a una mayor desigualdad social. No solamente hablamos de la gente de a pie, de la gente con bajos recursos, sino incluso condiciones desiguales hasta para los propios empresarios. Si le damos a la siguiente, podemos ver que este sistema oligárquico, ¿verdad?, ha querido ser defendido
diciendo que los empresarios van a perder sus inversiones. Para empezar, muchos de los empresarios ni siquiera se ponen de acuerdo si es que han invertido 44,000, 60,000 millones de dólares. Sin embargo, de lo que se ha reconocido entre ellos es que alrededor de 11,000 millones de dólares provienen directamente de su capital y que el restante, es decir, partiendo de que han invertido alrededor de 44,000 millones de dólares, viene de créditos, pero una parte muy importante viene de la banca de desarrollo, es decir, que muchos de los mexicanos, de ustedes que están acá, de la gente que nos está viendo, ha financiado también estas inversiones de los capitales. Detrás de estos grandes productores de energía, pues están los grandes fondos de inversión, que básicamente lo que hacen es restringir la competencia. Si bien el gobierno tiene facultades legales para imponerle a las empresas u organismos estatales la realización de tareas o adoptar enfoques operativos fuera de sus programas formales para que aquellas las realicen en obediencia a la primacía del gobierno, este tendrá la obligación de restituirles los recursos distraídos para tales fines y los quebrantos derivados de tal obediencia. Esto rara vez ha sucedido. La causa original vigente al día de hoy ha sido la falta de voluntad de los gobiernos federales a partir de 1982 de invertir su capital político en dotar al gobierno de recaudación tributaria suficiente para financiar las necesidades de política de desarrollo. Si no es así, ¿para qué sirven entonces los triunfos electorales? El problema que tenemos frente a nosotros es que la reforma de la reforma que hoy analizamos no es suficiente ni adecuada para resolver el embrollo. Se requiere mayor profundidad y alcance, mayor concurrencia de elementos de juicio y herramientas para hacerle frente. La CFE garantiza en la motivación de esta iniciativa el 35% de las energías alternativas, más que limpias, que están comprometidas para el 2024 y se pone de relevancia dentro de la motivación la capacidad de inversión que tenemos en el área para pasar pues desde los 90,000 megawatts a otros 70,000 adicionales en 1934. Las conclusiones pues están en las ventajas de planeación, el funcionamiento de un servicio público que pone por encima en la Constitución la garantía del tránsito energético, que no es cosa menor, eso es algo que se debería de haber discutido de una manera particularísima, el asunto de la seguridad nacional, que después de lo de Texas o lo que vemos en Europa, ya no es teoría, es algo que lo podemos observar. El trato justo, pues, para crear un mercado de competidores de mercados, rediscutir, pues, las condiciones de competencia y de los contratos para una transición energética, donde la inversión tanto pública como privada tienen grandísimas oportunidades en el futuro. El futuro, como ustedes saben, es la electrificación. El invertir las afores de los trabajadores mexicanos en la inversión privada del sector eléctrico, ¿a cuánto asciende hasta el momento las ganancias para ellos? Pues desafortunadamente, desde el punto en el que yo estoy parado, no cuento con el dato de saber cuánto se le ha distribuido, ¿no?, a las afores de los inversionistas mexicanos, que básicamente no se les preguntó si querían o no invertir en los proyectos de generación de privados. Lo que sí sabemos es que pues sí se puso en riesgo y se ha puesto en riesgo con esquemas de pago pues desventajosos. A los trabajadores de las afores les pagan la tasa de interés de mercado, pero a nosotros nos cobran una tasa de interés compuesta tanto de deuda como de capital, que es un costo financiero para los proyectos mucho más elevado que realmente lo que están realizando en el mercado. Usted aseveró que ninguna economía desarrollada tiene un modelo de participación mayoritaria del Estado en el mercado de energía eléctrica. ¿Me puede decir cómo funciona el mercado de energía eléctrica en Francia? Francia
con Electricité de France. O sea, es algo maravilloso que puedan tener una empresa productiva del Estado que no forma parte del techo de las finanzas públicas. Tenemos que buscar nuestro propio modelo. Por eso este foro es maravilloso. Este foro es maravilloso porque hoy sí estamos discutiendo la reforma eléctrica que no se discutió en 2013. Se habló hasta la saciedad de la reforma petrolera, de los hidrocarburos. Y hoy precisamente le tenemos que dar este tiempo para poder diseñar la industria eléctrica que le conviene a los mexicanos. ¡A los mexicanos! Su opinión respecto a los contratos actuales. El tema del que estamos tocando es un tema que cuando uno lee verdaderamente ya de cerca los contratos, los términos, las condiciones de muchas de todas estas relaciones derivadas de la reforma energética en general y de manera particular de la reforma eléctrica, es como ver al mercader de Venecia como un niño jugando con una pelota. Porque verdaderamente los contratos son y tienen cláusulas que serían inaceptables en prácticamente cualquier país con una economía más o menos desarrollada. Mencionen algunas bondades sociales de los privados que explotan territorios y recursos naturales de las comunidades. Es decir, que nos anuncien cómo los privados le retribuyen a las comunidades la explotación de sus recursos. ¿Cómo van a revertir a la comunidad los beneficios que van a obtener? Eso también se puede enfocar de dos maneras. Puede ser que no se les obligue a revertirlo directamente, o bien que el Estado les cobre impuestos sobre sus utilidades, de tal manera que el Estado revierta esa recaudación, o por lo menos una parte importante de ella, para el desarrollo y bienestar de la comunidad. Yo prefiero en realidad el segundo camino. Además porque las comunidades no están en las mismas condiciones económicas que el resto de nosotros. Tendría ahí sí que haber una consideración distinta respecto del, Como con las hidros. del costo, exacto, sí, así es. ¿Verdad? En estricto rigor, todo eso tiene que ser objeto de denuncia pública y de recriminación por el hecho de que las cosas estén así. ¿Podemos conocer a cuánto ascienden las ganancias que han generado los privados a partir de la reforma del 2013? Se pueden estimar las ganancias, solo para poner un parámetro, hay en este momento de los contratos de productores independientes, hay alrededor de al menos como 5 o 6 contratos en los que faltando todavía poco más de 20, 25 meses para que termine o culmine el contrato, han recuperado su inversión en al menos 1,5 veces, lo cual nos muestra que al menos han tenido rendimientos mayores a lo que invirtieron, es decir, un poquito más del doble. ¿Cuáles son las urgencias de la Comisión Federal de Electricidad para un crecimiento sostenido, tomando criterios sustentables? Y a su juicio, ¿cuál sería un proyecto de reforma idónea para que la CFE sea una empresa rentable, eficiente y limpia? Lo que tenemos que buscar para esta reforma ideal es que la CFE sea una auténtica empresa para los mexicanos que nos dé y pague un rendimiento, como antes lo pagaba. Tiene que hacerlo porque si no, el costo de oportunidad de haber invertido no nos lo retribuirá a los mexicanos. Otra cosa muy importante de esa reforma ideal, CFE no debe, bajo ninguna circunstancia, otorgar subsidios, no le corresponde. Eso, o sea, no le corresponde y para mí, si hay esos 490,000 millones de pesos que no se han cobrado, hay alguien que no está haciendo su trabajo. Y es tarea de la Cámara de Diputados, es tarea de la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados, ver e investigar por qué no se han cobrado.
La no erogación de los 490,000 millones de pesos subsidiados a los privados favorecerá a solucionar la desigualdad social. De este tamaño es lo que hemos estado estimando que es la afectación, esos 490,000, dijera que alguien no está haciendo su trabajo. Yo diría que alguien lo hizo muy bien en los 90, porque estas afectaciones vienen desde los contratos PIEs que se firmaron varios desde los años 90. Muchos, como les comentaba, sui generis, con tarifas crecientes, y sui generis y dañinos, con compromisos de pago, con daño inflacionario, con daño también por tipo de cambio, ¿no? Si nosotros logramos recuperar esos 490,000 millones de pesos, las finanzas no solo de la CFE, sino del gobierno federal se van a ver fortalecidas porque estos recursos los vamos a poder orientar a entregar la infraestructura eléctrica que requiere el país de una forma eficiente, oportuna y también sustentable y con criterios de inclusión social. Entonces es muy importante para nosotros porque eso también nos va a recuperar estos recursos que estamos otorgando de manera inequitativa a algunos generadores, cuando esa infraestructura que ha sido financiado por todos los usuarios del sistema eléctrico mexicano nos va a permitir tener un sistema que esté a la altura de lo que reclama este país en cuanto a crecimiento económico. Financieramente hablando, ¿ustedes recomendarían a inversionistas privados que rechazaran participar en un mercado eléctrico que aún con el 46% representa un mercado más grande que el colombiano, el español, el francés, el argentino, por citar algunos ejemplos? Por supuesto que la CFE es una empresa rentable. Por supuesto que hay atractivo en el mercado de deuda para invertir en sus bonos. Vimos apenas una colocación reciente por millones de dólares en bonos de esta metodología ESG de la que hablaba en mi intervención inicial. Por supuesto que es rentable invertir en en empresas que participan en la industria del lado del sector privado, y por supuesto que es rentable invertir en asociaciones que se generan entre ambos tipos de empresas. Lo que creo que está a discusión es si tenemos que comprometer la rentabilidad de la empresa para alcanzar un número que se fija desde una postura que difícilmente se explica desde el punto de vista técnico. ¿Por qué 46? ¿Por qué 30? ¿Por qué 15? ¿Por qué 25? Esa es la parte que resulta muy rígida desde el punto de vista legal. La estimación que presentó de los 49,000 millones de pesos que paga la Comisión Federal de Electricidad por los subsidios ya prevé los costos a los que hizo referencia el licenciado Carlos Guevara, usted mismo, como son los costos de las torres de vencimiento y los compromisos que tenía la Comisión Federal de Electricidad y no han sido respetados después de la reforma del 2013. Los 40,000 millones de pesos se están refiriendo a los costos adicionales que estamos dejando de percibir porque recibimos un trato inequitativo en términos contractuales con relación entre las centrales de la CFE, que fueron financiadas bajo el esquema de obra pública financiada, y las centrales del sector privado, que fueron financiadas bajo el modelo de productores independientes de energía. Nos obligaron, a través del contrato legado, a salir nuestras centrales de una manera prematura, cuando nosotros, antes de la reforma energética, habíamos comprometido que el financiamiento de estos proyectos lo íbamos a hacer en los mercados internacionales y nacionales, y vamos a tener plazos acorde con la vida útil de los proyectos para que fueran autofinancieramente sostenibles los proyectos y no generaran impacto en las finanzas públicas. Entonces, ese trato inequitativo que le dieron a las centrales de CFE le está costando en el 2022 40,000 millones de pesos. Sería un gran avance que, como parte de las reformas, exista un presupuesto de gastos eléctricos no reconocidos que se exponga para que todos los mexicanos veamos quiénes están recibiendo un beneficio que se da por la misma ley que los mismos legisladores aprueban. ¿No cree que sea esta la oportunidad para deshacernos de esas cláusulas onerosas de los contratos derivados de la reforma energética del 2013? Es muy fácil decir, bueno, pues que desaparezcan todas las empresas que están involucradas, empresas extranjeras o mexicanas, inversionistas,
que están involucrados en el gran exceso de oferta que se ha generado. No es tan fácil como decir, cierra, ¿no? Si tú me lo aprobaste, me diste permiso para hacerlo y no hubo ninguna ilegalidad en ello. Entonces hay que reconocer lo que le va a costar a la nación el remover todas esas cuestiones, ¿verdad? Por eso no podemos salir y decir, mañana te lo aprobamos, espérate un momentito. ¿Podría comentarnos sobre el potencial de la CFE para responder por un desarrollo sostenible e incluyente? CFE fue la primera empresa en energía en México en colocar un bono verde, un bono sustentable. Este bono sustentable tiene dos aspectos. Una parte de los recursos van a ir a financiar proyectos de energías renovables, eficiencia energética, pero también cuestiones de edificios con reducción de emisiones, pero también hacia la transición energética, movilidad eléctrica, que es un tema muy relevante, sobre todo en las grandes ciudades. Y también tenemos otro tramo que es un bono social. Con estos recursos también vamos a financiar proyectos que nos van a permitir atender el rezago que tenemos en cuanto a la brecha digital. Esa es la diferencia de tener una empresa pública a una empresa privada. ¿Podría decir cuáles son las razones de regresar a la figura de empresa estatal en lugar de empresa productiva? Nosotros, como ustedes bien saben, en el 2014 fuimos obligados a separarnos por unidades productivas. Cada empresa tiene su despacho legal, cada empresa tiene su despacho contable, cada empresa tiene su despacho técnico, administrativo, de recursos humanos. Esto pues nos genera mayores costos. Entonces una parte importante de tratar de hacer más eficiente la CFE es de que tenemos que compartir capacidades. Necesitamos hacer economías de escala, economías de especialización. En esta medida vamos a generar ahorros que nos van a permitir invertirlos en proyectos de inversión que puedan redundar en mayores oportunidades para todos los mexicanos y tener mejores costos de suministro para beneficio del país. No le conviene a la hacienda pública tener un organismo, le conviene tener una empresa. Y esa empresa tiene en su mandato generar valor económico. ¿Puede desaparecer la CFE del sistema eléctrico nacional? Si fuera el caso, ¿cómo podría el Estado tener rectoría sobre la industria eléctrica en México y garantizar el acceso a la energía de la población? En eventos de emergencia, como lo fueron en febrero, donde uno de los insumos principales para la generación, que es el gas natural, subió derivado del vórtice polar que congeló los ductos. ¿Quién salió, digamos, a flote? Y quién en 2 días estuvo haciendo todo lo necesariamente posible, operativamente, para que la gente no se quedara sin luz, la CFE, ¿no? Justamente es por esa vocación social que la CFE pues no tiene que desaparecer. Nuestro principal objetivo fue minimizar el blackout o la falla en la provisión del servicio de energía eléctrica. También no trasladamos de manera directa los incrementos del costo del gas natural a los usuarios. Esto ha sido absorbido paulatinamente por los CFE a través de estructuras financieras, a través de diferentes recursos que tenemos pues, para tratar de mitigar este impacto hacia los usuarios finales. Se ha hablado mucho sobre el concepto de subsidio. CFE asegura que lo otorga, la IP niega que existe y lo interpreta como el ahorro que la ley le permite. Injusto sí, legal también. CFE contesta al INAI que no existe. ¿Cómo conciliar estas posiciones? Nosotros lo hemos llamado un subsidio indebido porque justamente lo comentábamos en corto aquí con la diputada, es que me decía, bueno, es que no es que sea ilegal, sino que es un tema injusto. ¿Por qué? Porque lo que vino fue una regulación asimétrica, una regulación injusta. Cambiar de raíz lo que se pactó en las reformas del 92 y del 2013, porque si no, vamos a seguir transfiriendo indebidamente, injustamente, según la sociedad actual, que es muy injusta. En México hay más de la mitad de la población en pobreza, ¿no? Y eso, sin duda, hay que cambiarlo.
No se cambia nada más pues sentándose a negociar con privados. ¿Usted considera que la electricidad es una mercancía o un derecho humano? Su relación con los derechos humanos es solo, casi va a ser categórico, solo si podemos asegurarle a los mexicanos que va a haber electricidad suficiente, oportuna, al menor costo posible, que se genere verde, que no contribuyamos a emitir gases de efecto invernadero, vamos a poder hacer que los derechos humanos plasmados en nuestra Constitución se puedan cumplir. Yo agregaría nada más un tema adicional que también tiene que ser incluyente. Tenemos que tener un desarrollo equitativo del país donde podamos responder a aquellas regiones y sectores más desfavorecidos. ¿Me puede decir qué porcentaje de la demanda del mercado podría cubrir la Comisión Federal de Electricidad con su capacidad instalada? Nosotros tenemos ahorita un parque de generación de 60,000 megawatts, 60 gigawatts de capacidad con las diferentes tecnologías. Es importante este 54% porque es la capacidad que nos daría para generar estas economías y de esta manera garantizar unas tarifas a los usuarios, sobre todo a los de bajos ingresos, a los agrícolas y de alumbrado público, que puedan ser asequibles y de esta manera pues detonar un crecimiento económico más incluyente. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.